Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Casi Dios es bueno. Hermano, ¿cuánto conocen la voluntad del Señor? ¿Cuánto conocen cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor para cada uno de ustedes? ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Que seamos salvos. Amén o no. Que seamos salvos, que nos guardemos para Él. Amén o no amén. Vamos a buscar rápidamente en nuestra Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, el que lo tiene. Amén o no amén. Dice la palabra en el nombre de Jesús: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendáis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Agradable y perfecta, hermano. Hoy le traigo un tema y lo he titulado La voluntad de Dios. Amén o no amén. La voluntad de Dios. La voluntad del Señor Jesucristo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, mi hermano. ¿Qué es transformado? Transformar nuestra mente. Dice que debemos transformar nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando nosotros cambiamos de pensamiento, entonces ahí es donde Dios se va a glorificar en nosotros. Pero Dios lo que quiere es que hagamos las cosas mejor, que hagamos las cosas súper mejor, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Hermano, debemos tener un conocimiento diferente, debemos entender de que Dios es bueno, de que Dios es santo y que Dios quiere cambiar el entendimiento de cada uno de nosotros. Amén o no amén. Amén. ¿Cuántos creen de que Dios quiere cambiar el entendimiento de cada uno, el conocimiento? Pero nosotros tenemos que permitir de que Él entre en la vida de nosotros. ¿A través de qué? A través de la obediencia. Porque si no hay obediencia al Señor, no podemos hacer nada. Él quiere transformar nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Quiere cambiar nuestra vida. Él quiere que nosotros seamos diferentes. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál es la voluntad de Él perfecta. Amén o no amén. Dios nos ha dado muchas promesas. Dios le ha dado promesas a ustedes. Pero usted tiene que buscar la manera de meterse más en el Señor y permitir que el Señor cambie su mente y su pensamiento y comencemos a hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cambiar, para que Dios pueda entrar en nuestra vida y pueda cambiarnos a cada uno de nosotros. Amén. La voluntad de Dios es aquella que se registró hace mucho tiempo. ¿Dónde, mi hermano? Se registró en la Biblia con aquellos hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo. Podemos ver a Pedro, podemos ver a Juan, podemos ver a muchas personas, a muchos discípulos del Señor. Amén o no amén. Dios es bueno, mi hermano. Así como Dios utilizó a aquellos hombres a través del Espíritu Santo, Dios nos quiere dar a nosotros un conocimiento diferente. Dios quiere que nosotros cambiemos, hermano. Dios quiere darnos esa bendición que es que el Espíritu Santo se mueva en la vida de nosotros. Amén o no amén. A veces queremos, hermano, que queremos tener muchas cosas materiales, pero lo que menos anhelamos es al Espíritu Santo. Amén o no amén. Dios es bueno, mi hermano. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 36. Primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Nuestro Señor Jesucristo ahí está hablando de la vanidad. Ahí está hablando del desespero. Ahí está hablando de las cosas que nosotros necesitamos, que a veces nos desesperamos por tenerlas. Nos desesperamos por tenerla, pero Él dice buscar. ¿Qué es buscar, hermano? ¿Qué buscar? Buscar es caminar, buscar, escudriñar la Escritura, buscar del Señor, como dice Juan capítulo 5, versículo 39, que dice que escudriñemos las Escrituras porque os parece que ahí tenemos el pan de vida, ahí tenemos la vida eterna. ¿Dónde tenemos la vida eterna? En la Biblia. ¿Dónde tenemos la Biblia eterna? Ahí, en las cosas del Señor. Agradar al Señor, buscar de hacer su voluntad.
debes hacer su voluntad, Carlos. Debemos cambiar de entendimiento, cambiar de conocimiento, pensar diferente, cambiar nuestra mente, cambiar nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe, mi hermano, todo lo sabe. Entonces Dios sabe cuando hacemos la voluntad de Él y cuando no hacemos la voluntad de Él. Amén o no amén. El libro de Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice que no hay cosa oculta, desnuda delante de la presencia del Señor. Que Dios todo lo sabe, todo lo escudriña, todo lo entiende, todo lo comprende. Amén o no amén. Él está allí para enseñarnos siempre, pero Él quiere que nosotros hagamos la voluntad de Él. Aunque sabemos que tenemos un libre albedrío, que podemos hacer lo que nosotros queramos. Amén. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, hablando Moisés, diciéndole al pueblo de Israel. Ahora, ¿somos pueblo de Israel o no somos? La Biblia dice que ya no hay griego, que ya no hay judío, que todos somos iguales. Amén o no amén. Que ya todos somos iguales. Entonces nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces Él le dice: escoge el bien o el mal, la bendición o la maldición. Pero Él le dice: escoge la vida, escoge la bendición para que te vaya bien, no solo a ti, sino a tu familia, a tu descendencia. Entonces ahí es donde se aplica el libre albedrío. Libre albedrío de que tú puedes hacer lo que tú quieras, pero un día vas a tener que rendirle cuenta al Señor. Rendirle cuenta por todo lo que hemos hecho. Todo lo que hemos hecho, todo mi hermano, todo mi hermano. Si usted agarra un perrito, anda en la calle, si usted patea el perrito porque ustedes quieren, ustedes le van a rendir cuenta a Dios. Si usted agarran un animalito y lo matan por quererlo matar porque ustedes quieren, ustedes le van a rendir cuenta a Dios. Pero si usted agarran un animalito, lo matan para comérselo, gloria al Señor. Usted simplemente alzan la mano y dice: Señor, gracias por este alimento. Porque los animales fueron creados para nuestra alimentación, pero no para maltratarlos. No para maltratarlos. Hermano, tampoco para tenerlos amarrados, como algunos pajaritos que los tienen amarrados, que los agarran y esos pajaritos cantan. Ellos no le están cantando a nadie, mi hermano. Ellos no le están cantando a nadie, ellos le están cantando al Dios de la gloria, a Dios. Por lo tanto, eso es prohibido. Y un día le vamos a rendir cuenta a Dios por eso. Dios, que lo que quiere, que hagamos la voluntad de Él. Esas personas que tienen los pajaritos metidos ahí, los domingos, eso hacen bulla. Ellos están glorificando, ellos están cantando, ellos están exaltando a Dios. Entonces debemos soltarlo. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que cambiemos de conocimiento. La voluntad de Dios es que cambiemos de entendimiento. Amén o no amén. Vamos a brindarle un fuerte aplauso al Señor. Bríndaselo fuerte, bríndaselo fuerte. Bríndaselo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bríndaselo fuerte. Bríndaselo, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Aquí estamos aprendiendo la voluntad de nuestro Padre, la voluntad de Dios, del Dios de la gloria. Mire lo que dice esta preciosa palabra. Mateo capítulo 16 versículo 24. Dice de esta preciosa manera: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día. Entonces nosotros, para poder seguir al Señor, nosotros tenemos que dejar muchas cosas. Si tú quieres la voluntad del Señor en tu vida, tú tienes que cambiar muchas cosas. Sigue, toma tu cruz. El Señor, cuando tenía esa cruz, llevó golpe, maltrato. Amén. ¿Y por qué Él no se devolvió? Porque él no hizo otra cosa. Porque Él no mandó a llamar ángeles que lo ayudaran. Él lo podía hacer. Porque Él es Dios. Él lo podía hacer. Pero ¿sabe por qué no lo hizo? Por amor a cada uno de nosotros. Por amor a cada uno de nosotros. Porque Él nos ama. Él llevó golpe, maltrato. Por eso a nosotros, mi hermano, cuando se nos presente el pecado de frente, ustedes tienen que entender que un Cristo de la gloria que quiere que hagamos su voluntad. Un Cristo de la gloria que cuando lo estaban golpeando, lo estaban maltratando en esa cruz del Calvario, Él simplemente dijo: Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Ellos no saben lo que están haciendo. La voluntad de Él fue, la voluntad de Cristo fue hacer el amor, o sea, transferir el amor a nuestras vidas. Eso lo hizo Dios de la gloria. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret, Él fue un hombre, 100% hombre, pero fue 100% Dios también. Y también sintió.
Él fue obediente. Él hizo la voluntad de su Padre. Él hizo la voluntad de su Padre. Ahora nosotros también debemos hacer la voluntad de nuestro Padre, que es el Cristo de la gloria, es el Dios grande. La voluntad de Él es preciosa. Mire lo que dice esta preciosa palabra. Dios es bueno. Dios quiere que el hombre sea salvo. Dios quiere que el hombre sea salvo. Dios quiere que el hombre sea salvo. Tú quieres que tus hijos sean salvos, sí, ¿verdad? Amén. Tú quieres que tu hija sea salvo, sí, ¿verdad? Usted quiere que su hijo sea salvo, ¿verdad? Entonces así es Dios. Dios quiere que nosotros seamos salvos y que ninguno de nosotros nos perdamos. Hermano, usted quiere que sus hijos sean salvos, claro, todos, ¿verdad? Todos que sean salvos. Entonces así ella debe ser obediente y hacer la voluntad del Padre. Así nosotros también tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre. Nosotros no nos podemos dejar guiar por el mundo, no que el mundo hace, que llegó sábado, que llegó domingo, que ellos hacen, que aquellos hacen. No, mi hermano. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 17 dice: el mundo y sus deseos pasan, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Aunque estemos muertos, ¿sabe lo lindo que es morir, hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra? Y el día que muramos, abrir nuestros ojos y que Jesús diga a mí que lo veas en la vida. Pero no sabe qué feo. Nosotros muramos y nosotros veamos descender a los demonios de la tierra, debajo de la tierra, fundiendo y que te lleven todo. Eso sí da dolor, que cuando tú llegas a ese lugar de tormento, horrible, hermano. Entonces debemos hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermano, es apartarnos del pecado, apartarnos de lo que Dios no le agrada. Mira esta preciosa palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. Él no tarda, hermano. A veces decimos de que el Señor está tardando. Hay personas en el mundo que dicen: ajá, pero ustedes evangélicos, ustedes son locos. ¿Desde cuándo yo no estoy viendo que Dios va a venir? Que Jesús va a venir y Jesús nunca viene. ¿Sabe qué, mi hermano? Si Jesús ya hubiese venido, yo me hubiese perdido. Si Jesús ya hubiese venido, todos nosotros nos hubiéramos perdido. Y no tanto nosotros, nuestros hijos. Amén o no amén, hermana. Ya no hubiéramos, yo estuviera en el infierno y todos estuviéramos llevando candela. Y no tanto nosotros, nuestros hijos. Porque yo pienso en mis hijas. Yo tengo 4 hijas preciosas, las negras más bellas de la tierra. Son ellas. Entonces yo amo a mis hijas, tengo una madre preciosa, tengo a mi familia, mis tías, mis tíos, mis sobrinos, mis primos, mis amigos. Tengo amigos que han partieron mal. Entonces solo Dios sabe, porque nosotros no somos nadie para decir dónde está. No podemos decir, no sabemos, solo Dios sabe. En el hecho de muerte ahí, usted no sabe si se le presentó esto. Y Jesús le dio la oportunidad de decirle, el mismo Jesús pudo haberle dicho: hijo, habla, dime, yo te voy a poner a hablar, habla, le voy a dar una oportunidad, aquí, habla, dime, repite lo que te decís: Padre, perdóname, Señor, perdóname, yo me quiero ir contigo, perdóname, hice muchas cosas, pero tú no sabes. Nosotros a veces pensamos de que una persona muere y ya se fue al lugar de... No, hermano, ¿sabe qué? Hubieron 2 hombres que murieron con Jesús en la cruz del Calvario. Uno le decía: tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces sálvate tú y sálvanos a nosotros. Pero el que estaba al otro lado le dijo: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y era un hombre ladrón, hermano, ladrón. En el momento él reconoció, se le presentó Jesús y ese hombre fue salvo. Y ese hombre está más salvo que nosotros. Y era un hombre ladrón. Entonces uno no sabe, mi hermano. Uno no sabe. Entonces, ¿qué es lo más importante? Hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Dios nos está viendo, hermana. Dios sabe todo. Dios está todo. Dios es lo que yo más amo de Dios. Es porque Él nos da un libre albedrío de que tú puedes hacer lo que tú quieras. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando un hombre quiere implantarle a una mujer de que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. No, es tu ayuda idónea, el 50 y el 50, en todo, ayuda idónea.
Yo me imagino que Dios cuando hizo a los animales, que los hizo de primero, yo me imagino que Él veía al perro con la perra, el caballo con la yegua, el gato con la gata, y los veía felices y contentos, y veía al pobre Adán allá solito. Y Él le dijo, vamos a hacer una ayuda idónea, que es lo que dice Génesis 2:18, que Dios dice de que no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle ayuda idónea. Una ayuda idónea es para respetarla, mi hermano. La voluntad de Dios, Carlos, es respetar a la mujer de uno. Suri, es respetar. Debemos respetarlo en todo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si ustedes se respetan en todo, ustedes no están haciendo la voluntad de Dios. La Biblia dice, hermano, que una casa dividida no puede reinar. ¿Sí o no, hermana? Una casa dividida no puede reinar. Si tú tienes un pensamiento y tú tienes otro, ahí no hay nada. Porque tú piensas de una forma y tú piensas de otra forma. Entonces la voluntad de Dios es que el 50. Si tú ganaste, tú no puedes decir, lo mío es mío y lo tuyo también es mío. No, hermano. Vamos a compartir la mitad, 50 y 50. Entonces así, hermano, podemos hacer muchas cosas. Amén o no amén. Entonces no hacemos la voluntad de Dios. Entonces cuando no hacemos la voluntad de Dios, hermano, se mete Satanás. Satanás se mete. Cuando tú le abres puertas, es como ustedes, díganme ahorita, ya es de noche, ustedes agarran y dejen la puerta abierta en su casa. Déjenla abierta a ver qué les va a pasar. Déjala abierta, Carlos, y deja esa moto afuera para ver qué le va a pasar. Se la van a robar. ¿Por qué? Porque estamos dejando las puertas abiertas. Así en el mundo espiritual. Cuando tú dejas una puerta abierta, el enemigo se mete. Somos pecadores. Suri, todos pecamos. Pero la Biblia condena es el que practica el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero él dice de que el pecador, Dios lo ama, porque él se cae. Y si 70 veces se cae el justo, 70-20, Dios lo va a levantar, porque somos pecadores. Reconocemos que nos caemos, pero nos levantamos y decimos, Señor, mira, ayúdame, dame. O sea, es pelear contra tu propia carne. Eso es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, mi hermano, es pelear contra la carne, pelear de que la carne te dice que sí, pero el Espíritu dice que no. De que tú vas caminando de frente y ves una mujer aquí, y ves otra allá, y ves aquí, y ves aquí. Tú bajas la cabeza y le dices, Señor, ve que si yo voy a bajar la cabeza, si yo me caigo, usted no va a permitir que nada me pase, porque yo lo que quiero es servirte. Una vez yo iba así, Juan, casi me le meto un carro, pero es servirle a Dios. Viste la mujer aquí, viste allá, quítate, haz como sea, no sé, métete debajo, algo tienes que hacer y Dios va a ver eso. Eso, hermano, eso es hacer la voluntad de Dios. Apartarte del pecado. ¿Sabes por qué? Porque a veces pensamos que estamos engañando a Dios. A Dios no lo engañamos, mi hermano. A Dios no le engañamos. Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice, no engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Todo el hombre sembrare. Si le pegas a tu mujer, si tú le pegas a tu mujer, tú estás sembrando eso. ¿Qué vas a recoger? Vas a recoger, quizá con ella no, pero ella te va a dejar, ella se va a meter con un hombre bueno. Pero a ti te va a agarrar una mujer y te va a golpear. Va a hacer mil cosas, te va a dejar en la calle, te va a robar. ¿Por qué, hermano? Porque a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Y la voluntad de Dios, mi hermano, la voluntad de Dios es amar a Dios. Cuando tú amas a tu mujer, tú respetas a Dios. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque la primera ley que Dios sacó, ¿sabe que la primera, lo que instituyó Dios fue el matrimonio? El matrimonio, el respeto al matrimonio. Debemos amar a nuestra mujer. La voluntad de Dios es que la amemos. ¿Sabe por qué? Porque Dios todo lo sabe. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo se contriste. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, el Espíritu Santo se contriste y está viendo todo. Y el Espíritu Santo sale de nosotros, se va, entonces te deja libre. Y ahí es donde viene Satanás y te mata. Y perdiste. Entonces, hermano, hagamos la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad porque Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Miren lo que dice. ¿Por qué debemos hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué debemos hacer la voluntad de Dios? Porque Dios fue tan bueno con nosotros, mi hermano, que Él mandó a su Hijo único, a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué lo envió? Porque ya el hombre se había pervertido.
Ya el hombre estaba perdido. Ya el hombre hacía cosas peores. Entonces Dios siempre busca la manera de que nosotros hagamos las cosas bien. Dios siempre busca la manera de salvarnos. Dios siempre busca, es como el hombre, hermano. El hombre siempre busca la manera de que su hijo esté bien. Amén o no amén, Carlos. Tú no buscas de que tu hija esté bien. Claro, todos tenemos hijos y todos buscamos que nuestras hijas estén bien. Amén o no amén. Buscamos la manera que ellos estén bien. Mira lo que dice Juan 3:16. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, mi hermano. Entonces Él mandó a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo mandó? Para que nosotros pudiéramos hacer la voluntad de Dios nuevamente. Lo mandó como reconcilio, para reconciliarnos a nosotros. Ese es hacer la voluntad de Dios. Jesús hizo la voluntad del Padre. Entonces nosotros debemos hacer la voluntad de nuestro Padre también. Debemos hacer la voluntad de nuestro Padre. Dios nos está viendo, hermana. Dios la está viendo, hermana. Dios la está viendo. Dios lo que quiere, hermana, de que usted busque más de Dios, de que se meta más con Dios. ¿Sabes por qué, hermana? Porque a veces queremos tener a Dios desde lejos y queremos simplemente, estamos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se le presentó en un momento y le dijo a Moisés: Moisés, yo no me voy a acercar al Señor, acércate tú. Y lo que Él te diga, no lo dices a nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? La presencia, que nosotros hagamos la voluntad de Él. Para eso Él mandó a su Hijo, para que nos acerquemos a Él. Hermano, pecaste, no importa. Pecaste, no importa, porque para eso fue que Dios mandó a su Hijo. Si pecaste, simplemente alza tus manos, arrodíllate y dile: Señor, perdóname. Perdóname. Y cuando hacemos eso, hermano, sentimos una paz, porque todos pecamos. Yo he pecado, y cuando le hablo fuerte a una persona, cuando algo me siento mal, cuando Dios me manda a darle una palabra a una persona y le digo, me pongo rebelde: Señor, yo no voy a ir. Señor, yo no voy a ir. Que no vas a ir, tú vas a ir, que no voy a ir, y a la final tengo que ir y le digo: Señor, lo que te sabe, casi te dice el Señor, ya, descansé, me quedo quieto, porque esa es la voluntad de Dios. Y Dios es un Dios de amor, un Dios de paz. Entonces debe buscar a Dios, hermana, buscar a Dios cada día. Esa es la voluntad de Dios. Mire, estos niños, siendo niños, vienen a la casa de Dios. Así es, desde pequeñito. La Biblia dice en Proverbios 22:6 que debemos instruir al niño en el camino para cuando viejo no se pierda, mi hermano. ¿Cuánto estamos entendiendo? Amén. Lindo la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios nos está hablando, hermana. A veces es palabra dura, palabra fuerte, ¿sí me entiendes? Pero Dios lo que nos quiere, hermano, Dios lo que nos quiere es corregir. Dios, porque, hermana, Dios al hijo que él ama, Él lo corrige, mi hermano, lo corrige. Y si no lo corrige es porque no le importa. Entonces es mejor que me corrija. Y la voluntad de Dios es esa, porque Dios mandó a su Hijo. ¿Sí me entiendes? Lo mandó, ¿para qué? Para que nosotros hiciéramos las cosas bien. Mire lo que dice Romano precioso. Romano capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, le hago una pregunta. ¿Quiénes somos nosotros para que Cristo muriera por nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que Cristo, después que estaba allá en el cielo, en su gran trono, se despojara y viniera aquí a la tierra a morir por nosotros? ¿Sabe qué? Eso lo hace el amor. El amor que Él nos tiene. Todavía Él nos tiene amor. Carlos, Dios te ama, mi hermano. Haz la voluntad de Dios. Métete en Dios. Métete en Dios, Carlos, métete en Dios, porque Satanás es malo, mi hermano. Satanás es malo, y se lo digo a todos. Busquemos más de Dios, busquemos más la voluntad de Dios. Que Dios esté en nosotros. Que Dios esté en nosotros. ¿Para qué? Para que Dios nos ayude. Hermana, métase más con el Señor. Para que usted vea, hagamos más la voluntad. Métete más, métete más. Pídele más y Dios nos va a ayudar. Hermano Cifredo, ¿es así o no es así? Si buscamos más de Dios, Él no nos va a dar más. Entonces, claro, nos acercamos más a Él. Entonces la voluntad de Él se acerca más a nosotros. Romano capítulo 5, versículo 8. Léalo, hermana, que es precioso ese versículo. Léalo. Léalo, ¿qué dice?
Sí, sí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tremendo. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para que Dios muriera ¿quiénes somos nosotros para que Él muriera? Pero no tanto eso. Mire lo especial que somos nosotros, que de tantos millones de millardos en este mundo, tanta gente aquí en Colombia, Dios nos escogió a nosotros, los agarró a uno, los agarró. Entonces debemos hacer la voluntad de Dios, porque Dios nos ama, hermano. Tú fuiste un hombre que pecaste mucho, de todos aquí pecamos y hicimos cosas horribles, pero Dios no vio eso. Dios lo único que vio fue: tú eres mi hijo amado. Ven, en ti yo tengo la complacencia, en ti yo quiero hacer mi voluntad. Yo quiero que hagas mi voluntad, mi hermano. ¿Sabes que a mí Satanás casi me mataba, ya me tenía atado, me tenía ya encadenado, me tenía ya amarrado, una emboscada y todo, para matarme? Dios me sacó de un país para traerme a otro país. ¿Para qué? Para que predicara su palabra. Ahora predico su palabra, amo a Dios, me guardo para Dios y trato de hacer la voluntad de Dios como todos ustedes la podemos hacer. Vamos a hacer más la voluntad de Dios, vamos a meternos más de Dios. Carlos, Dios te trajo de Venezuela. ¿Para qué es? Para que hagas la voluntad de Dios. No fue para más nada, es para que hagas la voluntad de Dios. Métete en las cosas del Señor, busca más de Dios, porque tú eres de Dios, mi hermano. Tú eres de Dios, métete más para que tú veas que Dios te va a dar. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que hagamos las cosas bien. Que hagamos las cosas bien. La voluntad de Dios es usarnos a través del Espíritu Santo. Dios no quiere usar a través del Espíritu Santo, mi hermano, como lo dice, mire lo que dice Hechos. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice que cuando venga, Recibiréis poder. recibiréis poder. Pero yo les quiero dar esa palabra porque ahí hay una palabra bella. Mire lo que dice ese versículo. 1.8, 1.8. Lo tengo por aquí, 1.8. Aquí está, dice, escuchen, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea. Y me seréis testigo en Jerusalén. ¿Sabe qué representa Jerusalén? Representa la casa de cada uno de nosotros. Jerusalén representa nuestra casa. O sea, que nosotros debemos ser testigos. Debemos testigos de Cristo Jesús en nuestra casa, en nuestra familia. Que tus hijos, que tus hijas entiendan de que eres un cristiano, que te guardas para Dios de verdad. Hermana, ¿sabe qué? Que la palabra dice que seremos testigos en Jerusalén, es decir, en nuestra casa. Usted tiene que ser testigo de Dios ante los ojos de sus dos hijas. Para que ellos puedan caminar hacia las cosas de Dios, ustedes tienen que darle testimonio a ella, porque si ustedes no le dan testimonio, no pueden hacer nada. Shuri, tú tienes que darle testimonio a los hijos tuyos, tú tienes que meterte más en las cosas de Dios. Métese más en las cosas de Dios, métete más en Dios. O sea, no hay que, hermano, a veces queremos pelear con los hombres, con el hombre, de que no, hermano, es Dios. Esto vale mucho, ¿ves? Esto vale mucho. Yo siempre he dicho de que una mujer en tacones, el mundo la ve elegantota. Pero quieres que le diga una cosa: una mujer de rodillas es un guerrero con una espada doble espada. ¿Sabe qué? Porque una mujer de rodillas quebranta el corazón de Dios. Una mujer de rodillas, hermano Silfredo, una mujer de rodillas toca el corazón de Dios. Toca el corazón de Dios y lo que le pida, eso es. Por lo tanto, debemos arrodillarnos y meterle más a la oración, meternos más en el Señor, como lo dice Mateo capítulo 6, versículo 6, que dice: cerrada la puerta, órale a tu Padre, que Él te ve en los secretos, y Él que te ve en los secretos, Él te recompensará en público. Y al recompensarte por público, Él te va a decir todas las cosas. Siento la presencia del Señor, Él te va a decir todo. ¿Por qué? Porque lo estamos buscando a Él, y cuando lo buscamos a Él, Él va a decir todas las cosas que nos están pasando. Amén o no amén. Dios es bueno, mi hermano. Debemos buscar a Dios de rodillas. Es a donde hacemos la verdadera voluntad de Dios. Es de rodillas, mi hermano.
Arrodillémonos más al Señor, que es hacer la voluntad de Dios, mi hermano Carlos. Métase más en el Señor y usted verá cómo Dios lo va a ayudar. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 6, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos me serán mi pueblo. Amén o no amén, mi hermano. Cuando nosotros somos pueblo de Dios, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces ahí nosotros seremos templo del Dios vivo. Allí somos templo de Dios porque estamos haciendo la voluntad de Dios. O haces, hermano, la voluntad de Dios o haces la voluntad de Satanás. Dos reinos. Reino bueno, reino malo. Persona buena, persona mala. Hombre, mujer. Más nada. Hombre, mujer. Entonces debemos hacer la voluntad de Dios, hermana. Hacer la voluntad de Dios, porque al hacer la voluntad de Dios, entonces identificamos que somos templo del Señor. Ya vamos a terminar ya. Otro ejemplo sobre la voluntad de Dios es lo que dice Romanos 6:22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, escuchen bien, ahora siendo libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Okay. Cuando nosotros, la vida eterna, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, al hacer la voluntad de Dios, ahí donde nosotros estamos caminando a la santificación. Entonces, al santificarnos, entonces seremos templo de Dios, como lo dice la palabra. Seremos templo de Dios. Pero ¿cómo tú vas a ser templo de Dios si no estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo tú vas a ser templo de Dios si no quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo tú vas a ser templo de Dios si tú no te quieres meter en las cosas de Dios? ¿Cómo quieres Dios que Dios te hable, que Dios te diga las cosas si no te estás metiendo en las cosas de Dios? Tienes que meterte en las cosas de Dios, mi hermano. Metete de lleno, metete de lleno y busca del Señor. Buscad al Señor. Dios es bueno, mi hermano. La voluntad de Dios también es lo que dice Efesios 5:18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sé lleno del Espíritu Santo de Dios. Te está diciendo que no nos embriaguemos con el mundo. A veces nos embriagamos con el mundo. Y embriagarse con el mundo no es hacer la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Todo el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, si tú te pones a hacer la voluntad del mundo, no estás haciendo la voluntad de Dios. Dios quiere que hagas la voluntad de Él. ¿Para qué? Para que seas templo del Espíritu Santo y estés grande en el Señor, hermano. Si usted supiera lo que Dios ha puesto en la vida tuya, lo que Dios ha puesto en la vida suya, ¿no se acuerda cómo usted estaba danzando el domingo? Una danza tan preciosa. Eso se hace en el Espíritu. Eso se hace en el Espíritu, mi hermano. No las danzas que se hacen practicando y haciendo cosas. No, la danza que se hace es la del Espíritu. La del Espíritu, la que se hace en el momento de que usted llegue y de repente se pone a danzar sin necesidad de estar practicando en su casa. La danza es la que usted danza en el Espíritu Santo. Eso es hacer la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo no la va a poner a danzar a usted si usted está haciendo la voluntad de Dios. Usted tiene que meterse en las cosas de Dios para poder danzar en las cosas de Dios. Otra voluntad es lo que dice Colosenses 3:13. Soportaos, bello este versículo. Mire lo que dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ya estamos terminando con esto. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios es amarnos unos con otros. Debemos amarnos unos con otros, respetarnos unos con otros, amarnos, respetarnos unos con otros. Cuando ustedes dos se respetan, entonces ustedes están haciendo la voluntad de Dios. Cuando el varón respeta, está haciendo la voluntad de Dios. Cuando Carlos hace las cosas bien, está haciendo la voluntad de Dios y Dios nos está viendo a todos. Cuando Siuri hace la voluntad de Dios, Dios se está dando de cuenta. Cuando yo hago la voluntad de Dios, Dios lo sabe. ¿Cómo? Amándonos unos con otros. Debemos amarnos unos con otros. A veces tenemos problemas porque andamos en la a veces somos carne, mi hermano, es algo normal. Somos carne, es algo normal.
pero debemos siempre buscar del Señor para que Dios nos ayude. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15 dice: si no perdonáis a tu hermano su ofensa, ¿cómo Dios te puede perdonar a ti? Tienes que perdonar a tu hermano para que Dios pueda perdonarte a ti. Esa es la voluntad de Dios. Porque tú no me vas a decir a mí que estás haciendo la voluntad de Dios y aborreces a tu hermano. Tú no me puedes decir a mí que estás haciendo la voluntad de Dios, que amas a Dios, entonces aborreces a tu hermano, aborreces a tu hermana, a tu hija, a tu hijo, a tu esposo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que amas a Dios y aborreces a tu esposo? Cuando son ayuda idónea, cuando son una sola carne, cuando es la que está pendiente de ti o está pendiente de ti. ¿Cómo, mi hermano? No puede. Si no amáis a tu hermano, ¿cómo Dios puede amarte a ti? Eso es hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Como lo dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12, dice: si no amáis al hermano a quien has visto, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? Y si te pones a ver, nosotros somos templo de Dios. Tienes que amar la creación de Dios, porque no es fácil, mi hermano, no es fácil, pero Dios nos va ayudando poco a poco. Esa es hacer la voluntad del Dios grande. Otra voluntad de Dios es la otra voluntad de Dios es predicar el evangelio. Como lo dice Mateo 24, 19. Dice: y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué es predicar, mi hermano? Cristo te ama. Carlos, a tus hermanos: varón, Cristo te ama. Varón, cambia, que Dios te va a ayudar. Cristo te ama, Dios te bendiga, Dios te ayude, Dios te dé fuerza. ¿Sabe qué? Dios es bueno. Órale a Dios para que Dios te ayude. Las personas que te encuentras en la calle, decirle: Cristo te ama. Sonríe. Mire lo que dice aquí. Dice: sonríe, Cristo te ama. Sonríe, Cristo te ama. Cristo te ama. Debemos hacer las cosas bien, mi hermano. Debemos hacer las cosas bien. Último punto. Seamos agradecidos con Dios en todo. Seamos agradecidos con Dios en todo. Seamos agradecidos. Debemos agradecerle a Dios en todo, mi hermano. En todo. En todo. Debemos agradecerle en todo. Lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice que debemos ser agradecidos con Dios en todo momento. En todo momento, mi hermana, agradecido de que mi esposo salió y llegó. Señor, gracias por el alimento. Cuando vayamos a comer, Carlos, dale gracias a Dios. Señor, gracias por este alimento. Te bebiste una gaseosa, Señor, gracias. Te bebiste un refresco, Señor, gracias. Te comiste un pan, gracias. Señor, gracias por el alimento de mi hermano. Cada vez que alguien se monte en esa moto, decirle: Señor, gracias. Gracias por ese cliente. Gracias por todo, mi hermano. Gracias por el cliente, Señor, gracias por todo. Esa es la voluntad de Dios, que le demos gracias a Él en todo. En todo debemos darle gracias a Dios, porque Dios es bueno, mi hermano. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Dios es bueno. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a orarle a Dios. Vamos a exaltar a Dios. Dios es bueno, Dios es poderoso y Dios es santo. El enemigo quiso levantarse, ¿cierto? Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré